pero sin dejar de reflexionar como siempre lo hacemos. Entonces, acompáñenme en oración para poder empezar. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos reencontrarnos nuevamente, Señor, en el estudio que tú tienes para nosotros. Gracias por habernos cuidado en este tiempo y sabemos que hoy tienes preparado para nosotros muchas cosas. Guíanos con tu Espíritu Santo para poder entender, danos de tu inteligencia y tu sabiduría para poder estar sumamente atentos a lo que tú tienes para nosotros hoy en estas lecturas y capítulos del libro de Daniel. Te damos muchas gracias y esperamos que los demás compañeros se unan pronto al estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, vamos a continuar hoy día nuevamente por las profecías de Daniel. Y hoy nos espera, pero sí un viaje bastante bonito en los capítulos, ¿no? Que están a partir del 8, me parece que estamos hoy día, ¿sí? Arrancamos con el capítulo 8 de Daniel, así que vamos a tener una travesía importante. Sé que les puse una recomendación de que pudieran revisar las clases anteriores, porque esto es como una secuencia. Lo que ocurre aquí en el libro de Daniel es una secuencia de una serie de profecías, de visiones que Daniel tiene, primero las de Nabucodonosor y después las de él. Entonces vamos a ir un poquito hoy día avanzando temas bastante históricos y de resumen que nos van a ayudar. Entonces arranquemos. Para aquellos que no tienen el libro, por favor, estén bien atentos a apuntar. De aquellos que tenemos el libro nos va a ser más sencillo porque vamos a poder ubicar rápidamente los temas principales. Voy a ir lento en la lectura para que podamos estarnos todos en la misma sintonía. Entonces, cuarta semana dice, al diseñar un edificio se realizan planos para la construcción, el alumbrado, la electricidad y la plomería, cada uno con sus propios detalles de cosas específicas necesarias para poder terminar el proyecto. Las profecías en Daniel reflejan un enfoque similar. En Daniel 2, que fue uno de los primeros capítulos que vimos, vemos el diseño total de los eventos futuros. Luego, con cada capítulo profético, se nos dan cosas específicas de esos eventos de una manera detallada, como lo hemos visto en en la estatua y en los animales y en las bestias que estuvimos analizando. Esta semana estudiaremos, observaremos Daniel 8, que nos dará increíbles detalles sobre el plan de Dios respecto a los eventos proféticos. Esto es asombroso. Y de hecho, sabemos que todo fue divinamente inspirado, ya que estas profecías fueron escritas antes de que cualquiera de esas naciones estuviera en escena. La primera sección del libro de Daniel, si quieren tomen nota, la primera sección del libro de Daniel, del capítulo 1 al capítulo 6, está escrita en forma cronológica y nos da un relato de la vida de Daniel, no solo durante el reino de Babilonia, sino también bajo el mandato del rey Darío. Entonces, durante todos estos capítulos vemos, ¿no? La vida de Daniel, desde, ¿no? el reino de Babilonia con Nabucodonosor hasta el mandato del rey Darío. Con el rey Darío se implanta el reino del imperio medo-persa. Ya que nuestro tiempo es limitado, daremos un breve panorama al respecto. En Daniel 3, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, construye una estatua de oro sólido desde la cabeza hasta los pies y manda a todo su reino a adorarla o serían echados en el horno de fuego. ¿Quién no recuerda, no es cierto, cuando los amigos de Daniel se opusieron a arrodillarse y los lanzaron al agua y allí hubo un hecho asombroso, ¿no? Donde ellos fueron salvados de esta situación tan terrible, no se quemó ni la punta de sus pelos. En Daniel 4, Nabucodonosor tiene un sueño profético, el cual Daniel interpreta, que es lo que hemos estado viendo en las clases anteriores también. Ese sueño era una advertencia de lo que Dios haría para que el rey y los demás reconocieran que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que le da, permítame un ratito que ya encontramos el audífono para poder. A ver, ¿me escucha? Sí, ok, excelente. Entonces, ¿no? En Daniel 4, Nabucodonosor tiene un sueño profético que no es Hermano, importante. muy bajo se le escucha. Sí, se te escucha abajo. Eso es lo que A ver, Muy bajo se le escucha, hermano. ya no se te escucha nada. Hermana, creo que como estaba anteriormente se le escuchaba mejor.
Sí, no A se ver, te escucha nada. ahí se me escucha. Pero Nada, no se te escucha mejor cuando estás sin los audífonos. no, sigamos en los audífonos entonces. Ok, en Daniel 4, en Daniel 4 ya vimos, ¿no? Lo que pasó con Nabucodonosor y era para que también ellos entendieran que Dios era el que dominaba sobre el reino de los hombres, ¿no? Y que le da a quien le place el poder. Y posteriormente Nabucodonosor pierde la razón durante 7 años y vive como un animal caminando en cuatro patas, comiendo hierba del campo, y sus cabellos crecen como las plumas de las águilas y sus uñas como la de las aves. Al final de los 7 años, porque estuvo, imagínense, 7 años en esa condición, ¿no? Al final él recobra la razón, se pone en dos pies, es restablecido como rey de Babilonia y reconoce la absoluta soberanía de Dios. Es interesante comparar esta descripción con la primera bestia que Daniel, ¿no? Relata que es un león que tiene alas de águila hasta que le son arrancadas. Esta bestia no solo es levantada del suelo y puesta en dos pies, como un hombre, sino que también les da un corazón de hombre, ¿no? Que fue la transformación, ¿no? De Nabucodonosor ante todo lo que le pasó. En Daniel 5, otro rey de Babilonia, Belsasar, prepara una fiesta para alabar a sus dioses en los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén. La fiesta va bien hasta que aparece una misteriosa escritura en la pared, la cual revela que la mano del juicio de Dios está por llegar. El rey Belsasar es asesinado por los medos y persas, quienes, guiados por Ciro, conquistan Babilonia. En Daniel 6, el rey Darío es manipulado por funcionarios celosos de Daniel, quienes convencen al rey de promulgar un edicto que ponga en vigor el mandato de que cualquiera quien durante 30 días hiciera oración a algún otro dios u hombre que no fuera el rey, sea echado al foso de los leones. Por consiguiente, Daniel es echado en el foso de los leones debido a su insistente oración a Dios, quien cerró las bocas de los leones, frente a lo cual Darío ordena la muerte de estos, ¿no? Que conspiraron contra Daniel. De los capítulos del 7 al 12 son capítulos que forman parte de la segunda, ¿no? De la segunda parte del libro y son interpretaciones que Dios le da a Daniel. Hoy día, después de este preámbulo histórico, porque es necesario que lo sepamos, de lo que ha acontecido, vamos a entrar de lleno a Daniel 8. Entonces, aquellos que están con sus materiales ya con sus lecturas, se nos pide nuevamente que pongamos la marca, la nubecita en la palabra visión. Entonces vamos a poner, ¿no? Mucho detalle en la palabra visión. Daniel 8 del 1 al 2 dice, en el tercer año del rey Belsasar, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión, nubecita, después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Recuerden que ya él había visto otras visiones. Cuando miré en la visión, nuevamente nubecita en visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Lam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Entonces tenemos, ¿no? Varias veces visión, 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 visión. ¿Qué aprendimos de marcar la palabra visión en estos dos versículos? ¿Qué es lo que podemos observar, Chana, al marcar tantas veces la palabra visión? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Quién la tuvo? ¿Dónde fue? ¿Qué nos dice? Oh, bueno, las vi- ah, en los tres que lo mencionan, pues están, a Daniel se le aparece la visión, ¿no? Ajá. Ah, en la primera, ahí dice en el uno, dice que la visión, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Como podría ser como continuación, ¿no? Ujú. Después dice, cuando miré la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa. Es más, ahora en este caso, Ujú. él se está viendo la visión, ¿no? Que está en la La provincia visión de es Lápiz, específica, ¿no? Vemos que aquí la más visión es sumamente específica. La otra específica. ya era más descriptiva, ¿no? Como Así entonces, es.
Correcto. Aquí vemos quién reinaba, Belsasar. Belsas. ¿En qué tiempo fue? Dice el tercer año del reino de Belsasar, ¿no? Dice el lugar donde estaba en la visión, que es en Susa. Indica al lado de dónde estaba específicamente en Susa, en qué lugar de Susa. Dice el río Ulai, ¿no? Entonces, nos pone en un contexto de tiempo, en una situación real. Ha pasado ya mucho tiempo, ya no está Nabucodonosor. Y nuevamente Daniel vuelve a tener otra visión. Entonces, ha transcurrido un tiempo, han pasado, han habido muchos cambios. En ese caso, Daniel es específico, en Daniel 8, 1, 2. Vamos a seguir. Ahora se nos pide, continuamos versículo del 3 al 7, va a aparecer la palabra carnero y vamos a poner como una especie de dos cuernitos y dos cuernitos redonditos, como esos carneritos. Cada vez que aparezca carnero ponemos el semicírculo que ya hemos utilizado para poder indicar la palabra bestia y vamos a poner como una punta, como un cacho en punta, cada vez que nos refiramos a macho cabrío. Tres marcas tenemos entonces. Carnero, dos cachitos redonditos, macho cabrío, un cacho en punta, bien en punta como un lápiz, y cada vez que aparezca la palabra bestia, un semiarco. Vamos a ver. Dice, alcé por mis ojos y miré que un carnero, cachitos, estaba delante del río. Tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero, nuevamente los cachitos redondos, dando cornadas al oeste, al norte y al sur. Y ninguna bestia, semiarco, podía mantenerse en pie delante de él. Ese él se refiere al carnero. Entonces ponemos, ¿no es cierto?, el doble cachito redondo. Y nadie podía librarse de su poder. Nuevamente Jesús se refiere a este carnero. Ponemos los cachitos redondos. Hacia lo que quería y se engrandeció. Al estar yo observando, vi que un macho cabrío, ponemos ese cacho en punta como un lápiz, venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío nuevamente se apunta como lápiz, ¿no? El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero. El carnero estaba aquí en el esto del río. Viene el macho cabrío con ese cuerno y dice que se dirigió al carnero, ponemos el cacho redondo doble, que tenía los dos cuernos, que yo había visto parado delante del río y lo acometió con la furia de su poder. Ese su se refiere al macho cabrío. Ponemos una punta, ¿no? Bien larguita. Lo vi venir junto al carnero, doble cachito redondo, y enfurecido contra él, doble cachito redondo, hirió al carnero, doble cachito redondo, y le rompió los dos cuernos. Y el carnero, ¿no?, el que tiene los dos cachitos redondos, no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Ese él se refiere al macho cabrío, un palito. Lo arrojó en tierra, ese lo se refiere, ¿no?, al al macho cabrío, palito, y lo pisoteó, ese lo también, macho cabrío. Y no hubo nadie que librara al carnero, doble cacho redondo, de su poder. Bueno, aquí aparecen, ¿no?, dos nuevos animalitos, porque hemos visto en las anteriores visiones, era un león, un oso, un leopardo y una bestia no descrita, pero horrible. Y ahora vemos un carnero y un macho cabrío. Entonces, ¿qué aprendemos, no? Detalladamente, vamos a ir rápido porque es bien, bien específico. ¿Qué se dice en la lectura sobre el carnero? Anthony, dime todas las características que veas sobre el carnero en estos versículos. A ver, en el versículo 3 dice, bueno, como primera característica, un carnero estaba delante del río, ¿no? Ujú, excelente. Ya, este carnero tenía dos cuernos, ¿no? Así es. Los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro y el más alto creció al último, ¿no? Que hace referencia a algo que ya vimos parecido anteriormente, ¿no? De los dos Ujú, cuernos, ¿no? correcto. Uno tenía un cuerno alto y el otro más pequeño, ¿no? Así es.
Bueno, el otro, en el versículo 4 dice, el carnero daba cornadas, ¿no? Al oeste, al norte y al sur. Ujú, Y, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante del carnero. Y tampoco podrían librarse de su poder, ¿no? ujú, El carnero hacía lo que quería, ¿no? Y engrandeció. ujú. Excelente. Una descripción, este carnero era poderoso, por lo que vemos aquí, era poderoso. Ahora vamos a ver la contraparte. José, ¿qué se nos dice sobre el macho cabrío? El macho cabrío se nos dice que viene del occidente, Ujú, eh, que, que venías, que iba por la tierra, por todo el suelo muy rápido. El macho cabrío tenía un cuerno prominente, un cuerno grande entre los ojos. ujú, Se dirigió al carnero, que tenía los dos cuernos, y lo acometió con ujú, su furia, con la furia de su poder. ujú, Lo Se fue contra el carnero, enfurecido, y lo hirió, rompiéndole los dos cuernos al carnero, quien no tenía la fuerza para mantenerse de pie, y ujú, luego lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie quien lo pudiera librar al carnero de su poder. ujú. Amén. Vemos aquí entonces, gracias José, gracias Anthony, claramente, ¿no? La descripción de estos dos animales y todo, ¿no? Uno poderoso y vino otro mucho más poderoso, porque se dice que el carnero había crecido, se había engrandecido, hacía lo que quería, pero vino otro que lo destruyó por completo, ¿no? Estamos viendo este enfrentamiento y estamos viendo esta situación. No se olviden de estas descripciones, de estas cosas, porque más adelante vamos a entender qué fue lo que pasó aquí. ¿Listo? Entonces, seguimos. Estamos para los que recién han entrado, Winona, Karina, estamos ahorita en Daniel 8, del 8 al 11. Estamos en Daniel 8, del 8 al 11. Aquí se nos pide que pongamos un rectángulo en toda referencia al cuerno pequeño y que pongamos un triángulo cuando se mencione jefe del ejército. Entonces tenemos dos marcas aquí. Un rectángulo cada vez que veamos cuerno pequeño y un triángulo cada vez que salga jefe del ejército. Entonces continuemos en la lectura. Dice, podemos seguir poniendo las marcas anteriores. En mi caso yo lo he hecho así. Entonces si ustedes quieren también pueden seguir poniendo para recordar. El macho cabrío, que es el cachito en punta, se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. Ese le es el macho cabrío. Y en su lugar, ponemos otra puntita, le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ahí sí ponemos la nueva marca, cuerno pequeño, un rectángulo. Entonces, ¿no? Recuerdan que este macho cabrío solamente tenía un cuerno, ¿no es cierto? Solo uno, pero dice que ese gran cuerno se le rompió y que de ese cuerno le salieron cuatro y que de ese cuatro apareció un cuernito chiquito, un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. La tierra hermosa, por si acaso, es Jerusalén, ¿ok? Hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Jefe del ejército ponemos un triángulo. Le quitó, ese le es del macho cabrío, ¿no? Le quitó, no, perdón, le quitó es el ejército, ponemos un triángulo también ahí, si es que quieren señalarlo, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Vamos a hacer una aclaración aquí, dice, la palabra hebrea para ejército usada en este pasaje es Isabá. En las escrituras es utilizada para referirse a los ejércitos de los ángeles, estrellas del cielo, al pueblo de Dios. Entonces se utilizaba esa, ¿no? Esa palabra para hacer referencia a los ángeles, a las estrellas del cielo y al pueblo de Dios. Las referencias a el lugar santísimo o el lugar santo que también se mencionan aquí se refiere al templo judío en Jerusalén,
construido por el rey Salomón. En el templo se ofrecían diariamente sacrificios continuos. Recuerden, ¿no?, que el pueblo israelita vivía haciendo sacrificios porque tenían que cubrir sus pecados, ¿no? Y entonces era ofrenda tras ofrenda, sacrificio tras sacrificio. Por eso que aquí en el versículo dice sacrificio continuo. A eso se refiere. Mañana y tarde, de acuerdo con la ley de Dios. Entonces, ¿no?, cuando se dice se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, triángulo, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Su es Todo. del jefe del ejército. El su. Chana, Oh, el su es del jefe del ejército. ajá, sí. Oh, Entonces, sí, el su es del Ahí jefe va del un triángulo entonces. un Ahí va un triángulo. oh, Ujú. Igual en el su santuario, ese su es del jefe del ejército. Ya pongan allí un triangulito. Listo. Entonces, vemos, ¿no?, aquí rápidamente de que este cuerno, ¿no? ¿De dónde sale este cuerno? ¿De dónde viene este cuerno pequeño? ¿Qué es lo que hace este cuerno pequeño? A ver, vamos a preguntarle a Juan Peralta. Juancito, si nos puedes apoyar todas las observaciones que ves acerca de este cuerno pequeño. Dice que este cuerno pequeño, llamado el macho cabrío, se engrandeció sobremanera, ¿no? Llegó a ser poderoso. El gran cuerno que tenía se le rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos propios, 4 vientos del cielo, o sea, norte, sureste, oeste, ¿no? Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra prometida, o sea, Jerusalén, tierra Ujú, hermosa, ujú, creció hasta el ejército del cielo, ¿no? ujú, E hizo caer la tierra parte del ejército y las estrellas lo pisoteó. ujú. Después el 11 dice, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Ahí tengo una pregunta. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. ¿Es Miguel o es Jesús? Porque Eso, ajá, eso lo vamos a po- ver más adelante y ahí vamos a entender a quién se está refiriendo aquí, ¿ok? Ujú, Recuerden que en este estudio que es tan, no un poquito así, no, muy por doctrinal arriba. exacto, pero ahorita lo vamos a entender. En las siguientes lecturas, Juan, lo vamos a ver. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Ya? ¿A quién? Y no es ninguno de ellos. Lo vamos a ver que no es ninguno de ellos, ¿ok? Pero sigamos, ¿no? Porque está Sí, con mayúscula, por eso me llama la atención jefe del exactamente, porque está ejército. con sí, Y mayúsculas. sí. Miguel es el jefe del ejército de los ángeles guerreros, por Ajá. eso pregunto también. Y Sí. Jesús es, en Apocalipsis, es el jefe del ejército de todos los ángeles que hay en el Ujú. universo. Sí, bueno, la Por eso. comparación, lo que es, este análisis lo vamos a ver más adelante y sí tiene relación con lo que estás diciendo, pero ahorita solamente nos centramos en lo que estamos observando directamente en la primera parte. Como Daniel, que solamente está viendo y no entiende nada, ¿correcto? Es esa la descripción, pero ahorita lo vamos a ver. Tiene relación ahí, Ok. no se preocupen. Ujú. Entonces este cuernito se igualó, ¿no? Se igualó con ese jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado su lugar, ¿no? El lugar de su santuario. Todo eso hizo este cuernito que apareció ahí entre los 4 cuernos y que sobresalió. Entonces, ¿no? ¿No? Ahí nos dice, ¿no? Que el jefe del ejército como que, ¿no? Fue igualado, ¿no? Fue igualado por este cuerno, ¿no? Entonces después en la interpretación vamos a ver qué es lo que pasó aquí. No nos olvidemos de cada detalle que estamos viendo, ¿correcto? No nos olvidemos, así como hicimos en las primeras clases, de no olvidarnos de cada detalle de lo que está ocurriendo aquí. Oye, ¿a qué se referirá de que se quitó, ¿no? Como que se detuvo el sacrificio, como que se derribó el lugar santo, como que se igualó. Esa pregunta tan importante que ha hecho Juan la vamos a ver más adelante en la interpretación. Listo, seguimos, dice. Recuerden que esta primera parte es como lo que pasó con Nabucodonosor o lo que pasó cuando hablamos de las primeras animales y luego de las bestias de los reinos, recuerdan. Al principio solamente es la exposición. Daniel nos está relatando lo que está viendo, mas no está diciendo lo que está entendiendo, ni qué eso significa. Entonces nosotros también estamos aquí solamente viendo lo descriptivo.
pero estamos atentos a cada detalle. Incluso recuerden lo que hemos visto anteriormente, la estatua, ¿no? Los animales, los reinos, ¿no? Un poquito se van a interrelacionar. Seguimos. Dice Daniel 8 del 11 al 14. Dice, estamos empezando nuevamente con el versículo 11 para así tener continuidad, ¿ya? En la lectura. Ahora se nos dice que cada referencia al ejército le vamos a poner un semicírculo. Lo vamos a encerrar en como un semicírculo, no en un círculo, o un óvalo. Ejército en un óvalo. Luego, cada referencia a sacrificio le vamos a poner como una llama, como fuego. Vamos a subrayar toda referencia al santuario y al lugar santo. Y vamos a dibujar un cuerno. Vamos a dibujar un cuadro alrededor de cada referencia al cuerno, ¿ya? Un cuadradito. Entonces ahora tenemos 4 marcas. Un óvalo en la palabra ejército, llamitas de fuego cuando venga sacrificio, subrayamos lugar de su santuario y lugar santo, y el cuerno lo vamos a encerrar en un cuadradito. No sé si apuntaron todas las marcas, es importante que las tengan, ¿no? Para que ustedes también puedan después hacer sus propias listas. Recuerden que cada vez que ¿El ponemos una sacrificio cuál marquita, era? sacrificio es una llamita de fuego, como una fogatita, una llamita de fuego. Recuerden que después cuando ustedes hagan nuevamente un repaso de sus lecturas, cada una de esas marquitas le permite hacer una lista, como acabamos de hacer, que hemos hablado del carnero, hemos hablado del macho cabrillo, hemos hablado de este cuerno, ¿no? Pequeño. Entonces, cada palabrita nos permite hacer una lista y nos da siempre una perspectiva de lo que está pasando aquí. Entonces, vamos acá. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército óvalo. Le quitó su sacrificio llamita, continuo, y fue derribado el lugar de su santuario. El lugar de su santuario lo subrayamos. Vuelvo a En repetir. su ¿Dónde? el ejército le quitó su sacrificio. ¿Dónde? Le quitó, sí, pero no estamos con la marca anterior. Si quieres poner puedes poner un triángulo, ¿correcto? Si continuamos con las marcas anteriores. Pero aquí es ejército óvalo, sacrificio una llama y el lugar de su santuario subrayado. Seguimos. Y el ejército, óvalo en ejército, será entregado al cuerno. Cuerno, un rectangulito. Junto con el sacrificio. Ponemos la llamita de fuego. Junto con el sacrificio. Continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Aquí se está refiriendo al cuerno, ¿no? El cuerno va a hacer todo eso. Oí entonces hablar a un santo. Daniel nos está comentando aquí que dice, oí entonces hablar a un santo. Y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuánto durará? ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? Ese sacrificio en llamita, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo, subrayamos lugar santo, y el ejército óvalo sean pisoteados, ¿no? Porque lo que está viendo Daniel en esta visión es, ¿no? Que se ha detenido, ¿no es cierto?, el sacrificio continuo. Ya no hay sacrificio. Se ha detenido ese sacrificio constante que había. Llamita. Hay, ¿no? El lugar santo también, ¿no? Parece que no ha pasado algo con el lugar santo, subrayamos lugar santo, y el ejército sean pisoteados, ejército óvalo. Y el santo le respondió, por 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo, subrayamos lugar santo, será restaurado. En esta lectura, ¿no? Hay una aclaración, la frase 2300 tardes y mañanas, que es una referencia de tiempo, ¿no? Específica, indica un intervalo de tiempo de aproximadamente 6 años. 6 años. Entonces,
todo este tema de que están pisoteados, ¿no? Los lugares santos, los sacrificios y todo esto, 6 años. Listo. Entonces vamos a ir nuevamente a un poquito al detalle. ¿Qué aprendimos al marcar el sacrificio continuo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Daniel está viendo con respecto al sacrificio continuo? ¿Qué ha pasado con este sacrificio que sabemos es lo que se ofrecía constantemente de acuerdo a la ley todos los días en el templo? ¿Qué es lo que había pasado? A ver, Edith. Aquí en el versículo 11, Ujú, dice, ¿no? Um, que le quitó, ¿no? Cuando dice se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. ujú. Entonces el sacrificio continuo, ¿quién se lo quitó? Se engrandeció hasta igualarse al jefe del ejército. ¿Recuerdan de quién estábamos hablando en el anterior pasaje? El jefe. El cuerno pequeño, pues. El cuerno pequeño. Oh, Claro, el cuerno pequeño es quien le ha quitado. Gracias, José. El cuerno pequeño es quien ha quitado su sacrificio continuo. Excelente. ¿Alguna más? ¿Alguna referencia más si hemos puesto del sacrificio continuo de referencia, Edith? ¿Qué más se dice? Dice en Esto el es- 13, ¿no? Cuando dice, oí entonces hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Bueno, aquí te preguntan, ¿no? ¿Que hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? ¿Qué estaba pasando con el sacrificio continuo? ¿Qué estaba pasando? Bueno, aquí, como habíamos visto antes, había sido quitado, ¿no? Quitado y qué más, ahí hay otra referencia. Y fue derribado, Ajá. Y pisoteado, ¿no? pisoteado. Pisoteado también, fue quitado, ¿no? Pisoteado. Y va a tener un tiempo de duración esa situación. ¿Cuánto tiempo va a ser no que va a durar estos eventos? ¿Cuánto Eso tiempo, Edith? Esto que dice por 2300 tardes y mañanas, Ajá, y así como nos es. explicabas que equivalía a 6 años. 6 años. 6 años iba a haber esta transgresión. Lo mismo ocurre con el ejército. Si se dan cuenta, también ese ejército también iba a ser entregado al cuerno. Este cuerno también, ¿no? Se le iba a ser entregado el ejército. Luego, ¿qué dice sobre el lugar santo y el santuario? Juan, veo tu mano, dime. Tengo una pregunta con respecto al sacrificio continuo. ¿El sacrificio continuo es de animales o es de personas que mueren por ser fiel a Dios? No, de animales. Aquí estamos hablando de animales. Es el sacrificio que se hacía en el templo, de animales. Es Bueno, de la eso. otra pregunta, si es de animales, ¿qué tipo de animal? Los carneros, las tórtolas, los animales que normalmente se ofrecían al Señor para expiar los pecados. A eso se está refiriendo aquí, es ese tipo de sacrificio. Ah, bueno, Eso es cortado, ok. según esto, es cortado, es quitado. ¿Ya? ¿Qué más pasa con el lugar santísimo? ¿Qué es lo que pasa con el lugar santísimo, el lugar santo, según estos versículos? Quien sepa la respuesta, conteste, ¿no? Para no hacer dedocracia. Quien lo Después tenga de los ubicado, 2300 días será restaurado. así es, pero será restaurado porque ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el lugar santísimo? Sí, ha sido pisoteado. En el versículo 11 está la respuesta. ¿Qué dice? ¿Qué le pasó al lugar santísimo? Fue derribado. Fue derribado. El lugar santísimo fue derribado, fue pisoteado. Y después de esos 2300 días y noches, ¿no? Va a ser, no tardes y mañanas, va a ser restaurado. Entonces, aquí había una situación aparentemente, ¿no? Fuerte, ¿no?
había caído, ¿no? El ejército entregado, los sacrificios detenidos, ¿no? El santuario derribado, pisoteado, ¿no? Y todo esto, ¿por quién? Por este cuerpo, por este cuerno. Entonces vamos a avanzar para saber, ¿no? De qué se trata este cuerno, quién es este cuerno, qué no. Recuerden que estos son eventos futuros, que Daniel, esto no había ocurrido, es una visión que tiene Daniel de algo que va a pasar. Dice, ahora que tenemos todos los detalles, veamos lo que podemos aprender sobre la interpretación de esta visión. Ya aquí empieza un poquito ya ¿no? Despejarse nuestras dudas y ver de qué se trata todas estas, ¿no? Estas exposiciones que hemos visto. Continuemos en Daniel 8, seguimos en Daniel 8, estamos ahora en el versículo del 15 al 19. Entonces dice, y sucedió que después que yo, Daniel, es Daniel el que está viendo, es Daniel el que nos está hablando, dice, ¿no? Recuerden que había escuchado, ¿no? Había escuchado hablar a estos dos santos, dice él, ¿no? Y luego dice, y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, ¿no? Visión, perdón, nuevamente nos piden que marquemos con una nube visión y que pongamos un circulito cada vez que aparezca la referencia a tiempo del fin o al final de la ira. Tiempo del fin o al final de la ira vamos a poner como esa piedrita, ¿no? Ese circulito de la piedra que pusimos al inicio, lo vamos a poner aquí, ¿ok? Círculo. Y vamos a poner una nube en visión. Ahora sí, comenzamos. Dice, y sucedió que después que yo, Daniel, había visto las visiones nube y trataba de comprenderla en esa nube, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las márgenes del río Ulaí que gritaba, Gabriel, explícale a este la visión. Visión, ponemos un círculo. Él se acercó a donde yo, un hombre, ahí sí, ahí dice eso, ¿no? Después hacemos todas las preguntas. Sigamos en la lectura, dice. Él, ¿no? ¿Quién se acercó? Se supone, ¿no? Él, creo que Gabriel, ¿no? Él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión, nubecita, se refiere al tiempo del fin. Ponemos un círculo ahí, en la expresión tiempo del fin, un círculo. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo, mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira. Círculo en esa expresión, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Del fin ponemos un círculo. Me dijo. Bueno, aquí Daniel, que ha visto esta visión y arranca, ¿no es cierto?, ¿no? lo que nos está, bueno, escribiendo aquí en este escrito, de que él trataba de comprender, ¿no? Está igual que nosotros, está igual que Nabucodonosor, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Está confundido, ¿no? Porque él dice que no puede comprenderla, que intenta comprenderla, y que dice que se pone un hombre, ¿no? Alguien, ¿no? Delante de mí con apariencia de hombre, ¿no? Se pone, dice, ¿no? Trataba de comprenderla y vi de pie ante mí, o sea, ante él, ve uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de un hombre entre las márgenes del río Laí que gritaba, Gabriel, explícale a este la visión. Entonces, ¿quién era el que estaba delante de Daniel en ese momento? Según la lectura. Gabriel. Gabriel. Gabriel, Gabriel. Por eso es que pero tenía apariencia de hombre, no era un hombre, porque Gabriel, ¿qué es?
Un ángel. un ángel, ¿no? Entonces, con apariencia, y bueno, el que hablaba, ¿no? Decía Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó donde yo estaba, o sea, el que estaba delante de ese, Hermana, dime, acá hay dos personajes, o sea, mejor dicho. Uno es Daniel, descartemos a Daniel por un lado. El así otro es, es Gabriel, el ángel. así Pero es, hay un tercero que es el que tiene voz de hombre o apariencia de hombre que le ordena a Gabriel. Le dice, ajá, Gabriel, Que me explícale por explique, favor que a me Daniel. explique. así es, así es. No, es muy probable que ese sea, pues, ¿no? Nuestro Señor, ¿no? Que le está pidiendo, ¿no? De que le explique, ¿no? Y él se acercó, dice, a donde yo estaba, y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Hay varias marcas que hemos puesto con círculo con referencia al tiempo del fin, al, ¿no? Luego también al final de la ira. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué podemos observar con respecto a estas expresiones? Nuevamente, recuerden el nombre de nuestro curso, ¿no? ¿A qué se refiere estas expresiones del tiempo del fin, al final de la ira? De acuerdo a estos versículos, nada más, no hagamos ninguna conjetura hacia adelante. De Futuro, acuerdo, al ¿m? futuro. Al futuro, obvio, al futuro y hacia un final, Sí. hacia un final. Va a haber un final. O sea, todo tiene un inicio, pero va a haber un final. Es un evento futuro, es algo que todavía no ha sucedido, ¿no? Pero habla sobre el final de la ira, ¿no? Es algo grave. También aquí se hace referencia cuando señala el final de la ira, que no es un tiempo grave, ¿no? Es un tiempo duro, es un tiempo grave. Y bueno, vamos a entrar a la explicación. Vamos a ver qué explicación se nos da de todo lo que hemos visto. Porque así como Daniel, nosotros también estamos ansiosos de entender a qué se está refiriendo todas estas visiones que ha visto, pues, ¿no? Daniel, y que ahora se les son explicadas. Ya es, ¿no? El propio, ¿no? El propio Padre, el propio Dios, el propio Señor, que le está diciendo, ¿no? A uno de estos hombres de que le explique, ¿no? A Daniel. Vamos a ver, dice nuevamente que marquemos nuevamente las primeras marcas. El carnero con sus dos cuernitos redondos, el macho cabrío con el cuernito así tipo palo en punta. Vamos a dibujar un cuadrado alrededor y de la palabra rey y todos sus, ¿no? Todos sus pronombres cada vez que aparezca rey y la nube en visión. Y la nube en visión. Entonces continuamos, Daniel 8 del 20 al 27. Dice, el carnero, cachitos redondos, que viste con los dos cuernos, representa a los reyes de Media y de Persia. Cuando empezamos la lectura, antes de continuar, hicimos el contexto histórico. ¿Recuerdan, no, a qué animal se refería, no? Y estaba vinculado a la figura de Nabucodonosor. ¿Cuál era el animal de la visión que hacía referencia a lo que había pasado con Nabucodonosor? Una bestia. Sí, Era es una bestia, un pero león. a león, a león, a león, León. Ok. claro. No se olviden, no se olviden, ¿correcto? Porque el reinado de Babilonia con Nabucodonosor está En asociado serio. a león, ¿no? Este león, ¿no? Con las alas y con las uñas y luego que es puesto de pie, está, ¿no? Según el relato anterior. Y ahora vamos a ver lo del carnero. Entonces, el carnero, cachitos redondos, que viste con los dos cuernos, representa a los reyes de Media y de Persia, Ciro y Darío, por cierto que se unen, llegan contra los de Babilonia. El macho cabrío, ¿no? El que viene después y que arrasa con los medos persa, es el rey, representa al reino de Grecia. Y el cuerno grande que está en medio, ¿no es cierto?, de la cabeza de este reino de Persia, es el primer rey. Es el primer rey.
El cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación. Estamos hablando de Grecia, ¿no? Grecia ya derrocó al carnero. ¿El carnero quién es? Los medo-persas que habían invadido Babilonia y se habían también derrocado a lo que era, ¿no?, la familia y todo lo de Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor y Babilonia fueron, llegó el carnero, correcto, implantó todo, gobernó, son los medo-persas. Después de gobernar, viene este macho cabrío con todo su poder, porque dice que lo tiró, lo pisoteó, lo destrozó, hizo de todo, este primer rey, pero después este reino también pues, pasa por sus complicaciones y se divide, ¿no? Y dice que no, salieron en su lugar 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere con estos 4 reinos. Dice, ¿no? Se levantarán de esta nación. Claro, se van a levantar de esa nación de Grecia, pero no con su poder. Y al final de su reinado, seguimos hablando de estos 4, al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey. Ahí está ese cuernito, ¿no? El cuernito pequeño. Se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Ese rey lo ponemos con un cuadradito. Su poder, ponemos porque se está refiriendo a ese rey, será grande, pero no por su propio poder. Un cuadradito en su. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Ese es su con un cuadradito. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Pueblo santo ya sabemos quién es, Israel, y por su astucia, ese es su encuadradito porque se refiere a este rey, hará que el engaño prospere. Por su influencia, ese es su encuadradito, él se engrandecerá en su corazón, ¿no? Él y ese su se refieren a ese rey. Y destruirá a muchos que están confiados, ¿no? Va a destruir este rey, pero a arrasar con todos, ¿no? Este cuerno pequeño va a arrasar con todos. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. La visión, nube, de las tardes y de las mañanas que ha sido revelada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, nuevamente una nube en visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos, ¿no? Esta persona que le está explicando a Daniel le está diciendo que tranquilo, que para que esto pase todavía falta muchísimos días, ¿no? Muy lejanos. Dice, yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey. En ese caso, está hablando de qué rey, de Belsasar, ¿no es cierto? Porque todavía él había arrancado en sus sueños con Belsasar. Pero yo estaba espantado a causa de la visión, ¿no? Esa visión nuevamente, y no había nadie que le interpretara, ¿no? Daniel tiene quizás no sé, ganas de saberlo todo, pero se le ha revelado solamente esto, ¿no? Y queda él un poco no consternado ahí, ¿no? Porque quizás hay puntos que él, al igual que nosotros en ese momento, no entiende. Ahora, felizmente, que como ya esto es algo histórico y esto ya pasó, hay una aclaración en el estudio y entonces la vamos a ver juntos, así como hemos visto los primeros puntos de la historia, ¿no? De los primeros capítulos de Daniel. Dice, los medos persas conquistaron Babilonia en el año 539 a.C., como está escrito en Daniel 5. Pero antes de que sucediera, Dios le reveló a Daniel el segundo reino después de Babilonia. Los persas dominaron y luego se unieron a los medos en el año 550 a.C. El imperio medo-persa está representado por los 2 brazos de la estatua en Daniel 2 y por la segunda bestia en Daniel 7.
el oso que se levanta de un costado, representa el dominio de los persas sobre los medos. ¿Recuerdan que había, no? El osito estaba así, igual que los cachitos, uno más grande y otro más chiquito, ¿no? Eso representa el dominio, ¿no? De los persas sobre los medos, al igual que el segundo cuerno del carnero en Daniel 8, que surgió después, pero resultó ser más alto que el otro cuerno. Entonces aquí vemos, ¿no? Que ya Daniel en esta visión sabía que iba a llegar otro reino, ¿no? Nabucodonosor no iba a estar siempre. Iba a haber, ¿no? Y es la segunda parte de la estatua, porque la primera parte, la de oro, es la de Babilonia, la de Nabucodonosor. Debajo están los brazos, son dos porque efectivamente está aquí, los medos y los persas. Pero hay un poco de desequilibrio ahí porque hay uno que es más poderoso, sobresale más, ¿no? Que en este caso son los persas. Y eso lo vemos en los animalitos, ¿no? En el animalito, en el oso que está así inclinadito, y en los cachos, ¿no? Que uno sobresale más que el otro. Vamos ahí viendo, ¿no? Un poco la explicación de lo que hemos estado leyendo. Dice, en Daniel 8, Dios también nombra el tercer reino, la parte de bronce de la estatua que gobernó sobre la tierra. Daniel 2:39, que resultaría ser Grecia. La tercera parte, la parte de abajo, recuerdan de qué era, porque era oro, plata, ¿no? Y lo que sigue, cobre, ¿no? Cobre me parece era o era bronce, si me corrige. La parte de bronce, perdón, Bronce. bronce. Entonces, la parte de bronce, ¿no? Es el reino de Grecia. Esto podría parecer sin importancia hasta que te das cuenta que Grecia no se convirtió en un reino unido. No era un reino unido Grecia, sino hasta que Alejandro Magno llegó al poder, más de 200 años después de que Daniel recibió la profecía. O sea, después de 200 años recién se concretó esto y ya Daniel ya lo había visto tanto en la estatua como en las bestias y en las imágenes, no en las visiones que ha visto ahora en el río Itaí. Entonces, ¿no? Se refiere a este reino, al reino de Grecia. Debido a que el imperio medo-persa era tan fuerte, el rey Felipe de Macedonia trató de consolidar las ciudades-estado de Grecia. O sea, querían, ¿no? Querían invadir Grecia y unirse para poder resistir el ataque. En el año 336 antes de Cristo, el rey Felipe fue asesinado y su hijo Alejandro, a la edad de 20 años, se convirtió en el primer rey del imperio griego. ¿Se acuerdan? Ese cuerno que estaba delante es el primer rey. Ese rey, ¿no? Está acá haciendo referencia. En los siguientes 2 años, Alejandro partió para conquistar Persia. Su ejército, muy bien entrenado, se movió aceleradamente y atacó a su enemigo de manera inmediata, tomándolo por sorpresa, ¿no? Tomándolo por saber, ¿no? El macho cabrío, ¿se acuerdan? Que venía rápido y atacó, ¿no? Tomándolo por sorpresa. Así el tercer reino, profetizado por Dios, llegó al poder en el año 331 antes de Cristo. No teniendo más territorios que conquistar, dice que Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a la edad de 33 años, sin haber designado un heredero. Recuerdan, ¿no? Que se habla de que, ¿no? Se rompió el cuerno y ¿qué pasó? Surgieron 4 cuernitos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Posteriormente su reino fue dividido entre 4 de sus generales. No eran herederos. Por eso es que no hay una referencia que dice, ¿no? Que surgieron, pero no de su poder, ¿no? Porque no eran sanguíneamente, ¿no? Herederos reales en línea, ¿no? Entonces dice 4 generales. Estos son los 4 cuernos que salieron del macho cabrío, después que su primer cuerno fuera roto. Lisimaco tomó Tracia y Bitinia. Casandro tomó Macedonia. Ptolomeo Soter tomó Egipto y Seleuco Nicator tomó Siria. ¿Ya? Después de Siria
que está al norte de la tierra hermosa, está Jerusalén, el norte es aquí, aquí está Siria, al norte, ¿no? De Israel, vino un gobernador muy cruel, ya. Este gobernador cruel, según lo que hemos leído, ¿quién es? Cuerno pequeño. El cuerno pequeño. El cuerno pequeño es este, ¿no? Que aparece aquí, dice, un gobernador muy cruel, Antíoco IV Epifanes, quien reinó del año 175 al 163. Él fue el cuerno pequeño, que salió de uno de los cuatro cuernos. De uno de estos cuatro cuernos salió ese gobernador cruel e hizo cesar el sacrificio continuo. Profanó el templo en Jerusalén sacrificando un cerdo en el altar y colocó una estatua de Zeus en el lugar santo. Ahí está tu respuesta, Juan. ¿No? Los sacrificios que se hacían eran de lo que el Señor en la ley había mandado. ¿Y qué hizo este cuernito? Profanó todo ello y ¿qué hizo? Sacrificó un animal impuro. Detuvo, ¿no? Imagínese durante 6 años sacrificando chanchitos y todo lo que él quería, ¿no? Lo que a él le placía. Entonces detuvo la santidad de ese lugar y del propósito que había ahí, ¿no? Sacrifica. Y encima colocó una estatua de Zeus en el lugar santo. Entonces ahí, ¿no? Con eso derribó la santidad del lugar, lo que habíamos visto en la lectura anterior. Este Antíoco IV de Epifanes hizo esto. Este gobernante cruel hizo esto, profanó totalmente, detuvo todo el tema de sacrificios, del ritual que se hacía para poder expiar los pecados y encima puso una estatua. La persecución de Antíoco, ¿no? De este personaje, a los judíos se inició en el año 171 a.C. y culminó en el año 165. A ver, ¿quién me dice cuánto tiempo demoró esa persecución? A ver, 2.300 días, pues, o los Ya 6 los, años. así los es. 6 años. Ahora, ¿no? No es coincidencia. El Señor ya había determinado todo lo que iba a pasar. Justo son los 6 años que están, ¿no? Descritos en la lectura que hemos visto. Los 2.300 días que corresponden a lo dicho en Daniel 8:14. Cuando ocurrió, en ese momento, cuando yo iba a terminar todo esto, dice, cuando ocurrió la revuelta macabea, los macabeos tomaron el control del templo de Jerusalén, ¿no? Restauraron, ahí está la parte que decimos, ¿no? ¿Quién va a restaurar? ¿Qué va a pasar? Que todo esto, ¿no? Restauró el control del templo de Jerusalén, removieron la estatua de Zeus, purificaron el templo y restauraron el sacrificio continuo. Nuevamente comenzaron, ¿no es cierto?, los sacrificios, ¿no? Que el Señor exigía en la ley, cumpliendo al pie de la letra lo que él pedía, ¿no? La pureza y todo lo demás. La fiesta judía, ¿no? La fiesta judía del Hanukkah se celebra en conmemoración de aquel día, ¿no? Ese día en que restauraron el templo, lo purificaron, ¿no? Tomaron control nuevamente el pueblo judío. Tomó nuevamente el control del templo, que durante 6 años había sido pisoteado, profanado, detenido en cuanto a la misión, función que tenía el templo, no como tal. A este Antíoco, dime Juan, Versículo Juan, del, sí, el versículo de 23 en adelante, un rey insolente y hábil en intriga, ¿se refiere a este rey que estás claro, mencionando? Y la otra este, pregunta es el 25. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. ahorita lo vamos, Cómo ujú, muere este rey? ahí lo vamos a ver. Ahorita lo vemos, justo estamos llegando a ese. Este se creyó, pues no, que podía competir y se igualó como si fuera él un dios, por eso hizo lo que él quiso. Entonces aquí vamos a la pregunta para responder lo de Juan. Dice, Antíoco IV, este Antíoco, ¿no? Del que estamos hablando, murió de demencia. Era loco, ¿no? Destruido sin intervención humana, ¿no? Murió de demencia.
¿no? De locura. Entonces no intervino nadie. Nadie lo mató, nadie lo acribilló, nadie lo justició. Dice que murió de demencia para que se cumpliera justo lo que está preguntando Juan, sin intervención humana, tal como lo dice Daniel 8:25, ¿no? Entonces, esa es la forma en que murió Juan, de locura, de demencia, sin intervención de nadie, ¿ya? Luego de las expediciones militares a Partia y Armenia. ¿No? En esas expediciones es donde él muere de demencia sin que nadie, ninguna intervención humana hubiera participado. Luego dice, así Israel fue gobernado bajo el mando de la dinastía Asmonea, hasta que Jerusalén fue conquistado por Roma bajo el mando de Pompeyo, perdón, en el año 63 a.C. Entonces, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Que estas profecías, todo lo que Daniel, bueno, Daniel no lo ha visto, Daniel llegó hasta, ¿no es cierto?, hasta lo medo-persa, ¿no? Y bueno, vemos esto, ¿no? Todo lo que acabamos de ver en el capítulo 8 son profecías que se han cumplido, ¿no? Y eran eventos futuros, en el caso ocurrieron después de 200, 300 años después de Daniel. Y ya el Señor había, bueno, permitido que su siervo, ¿no? Conociera lo que iba a pasar. Y nosotros hoy ya lo vemos como un hecho histórico. A ver, podemos decir, no, mera coincidencia, han tratado de repente de, no de calzar, ¿no? Lo que pasó históricamente con esto, qué casualidad, pero lo que escribió Daniel fue mucho antes de lo que pasó. Él no sabía que eso, ¿no? Ni sabía, por eso es que él no lo puede interpretar ni decir. Y eso es, ¿no? Entonces, este cuadro que acabamos de leer, este cuadro de aclaración que nos da, bueno, ya el tema histórico, los estudios, nos ayuda a entender mejor, ¿no? La visión que Daniel ha tenido. Claro que yo sé que hay mucha confusión todavía, ¿no? Como que tenemos que sentarnos y delimitar, bueno, de dónde sale cada cosa, dónde vienen los cuernos, dónde pongo el macho cabrío, dónde está el oso, dónde está el león. Pero todo tiene, ¿no? Cada visión. Estamos desarrollando, ¿no? Primero hemos ido ahorita, miren, hemos llegado hasta la tercera parte de la estatua, ¿no es cierto? Hemos llegado hasta la tercera parte de la estatua. Oro, plata, bronce, ¿no? Todavía no llegamos a la piedra, no llegamos todavía a la piedra. Entonces estamos avanzando, ¿no? En estas visiones que son futuras, pero el Señor permite, ¿no? De que nosotros podamos ahora verlo. Estas aclaraciones también y todas estas profecías que se cumplen, estas visiones, también nos tienen que llevar a la reflexión, ¿no? De que nosotros sabemos que hay hoy, ¿no? Profecías que todavía son eventos futuros. Y esto ratifica que todo lo que el Señor ha permitido y está, si lo estamos viendo aquí, ¿no? Que se ha cumplido y podemos realmente delimitar y ver, ¿no? Oye, sí, efectivamente, es así, ¿no? Sí, no es mera coincidencia, ¿no? Realmente es así. Incluso las figuras de los animales tienen mucho que ver con, a veces con los escudos, con cierta simbología de cada uno de estos reinos poderosos, ¿no? En el caso del reino babilónico, de los medos persas, de los griegos, tiene mucho que ver. Entonces, no es mera casualidad, ¿no? Son cosas que realmente se han hecho historia y que hoy llegan a nosotros ya. Imagínense, Daniel estaba con podríamos decir, ese deseo de entender, así como nosotros estamos con ese deseo de entender, oye, ¿va a haber tribulación? ¿No va a haber tribulación? ¿Van a venir? ¿Nos van a ratar? ¿No nos van a ratar? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo van a ver? Daniel estaba también en eso, ¿no? Por eso es que se pone mal al final, ¿no? Se siente agotado, porque claro, hay cosas que no, que son de todas maneras todavía misterios, pero de todas maneras el Señor nos permite y tenemos que confiar que lo que está aquí es verdadero, es real, ¿no? Entonces, eh, dice aquí, ¿no? Hay una pregunta de reflexión que dice, ¿crees que el cuerno pequeño de Daniel 8 sea el mismo que el otro cuerno mencionado en Daniel 7? A ver, volvamos a Daniel 7, ¿no? En Daniel 7 se menciona un cuerno, ¿no? Que es la pregunta que hace Juan.
Volvamos a ver a Daniel 7, ¿no? ¿Será el mismo cuerno pequeño, el cuerno mencionado en Daniel 7? A ver, volvamos porque de repente no nos acordamos, ¿no? No nos acordamos mucho. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Se trata del mismo cuerno? Dice, ¿no? La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un lado, ¿no es cierto? Más que el otro, ya vimos que eso se refiere a los medio persas. Después de esto miré y he aquí, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies y era muy fuerte de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿No? Entonces, ¿se referirá al mismo cuerno? Eso lo sabremos quizás la próxima clase. Con más tranquilidad, ¿no? Con más tranquilidad lo vamos a saber en la próxima clase, ¿no? ¿Se referirá al mismo cuerno? ¿No? Tendrá que ver ese pequeño cuerno del capítulo 8 con este cuerno que es mencionado en el capítulo 7. Dejemos esa pregunta para la próxima semana. Así podemos revisar, consultar y ver si realmente no es el mismo cuerno, es el mismo cuerno al que se refiere aquí, ¿no? Entonces, creo que bueno, les comparto también para mí, ¿no? El ver este estudio y estas profecías y estas interpretaciones, pues definitivamente me lleva a tener, bueno, temor, ¿no? Pero ese temor de reverencia ante el Señor y saber de que todo está bajo su control, que no hay nada que escape al control de Él y que Él tiene propósito cuando estos reinos han tenido intervención, han destruido, se han levantado unos contra otros, hay una razón, ¿no? Siempre hay un propósito. Y el poderlo ver en este relato que hemos visto de Daniel, pues nos tiene que dar también seguridad. Seguridad de que estamos, bueno, a la expectativa también el tiempo del fin, ¿no? Porque aquí se habla del tiempo del fin. No hemos llegado todavía a eso, ni al final de la ira. No hemos llegado todavía ahí. Todavía está como un evento futuro, ¿no? Ese círculo que hemos marcado, ¿no? El fin de la ira, ¿no? Entonces hemos Hermana, visto. Dime, Juan. muchos grupos evangélicos, he notado en América Latina, que el final de la ira lo han borrado de la Biblia. O sea, no se habla de ese tema, no quieren hablar de ese tema, no investigan sobre ese tema y piensan que Dios no se va a enojar o que Dios no se aira, ¿no? Y yo a esos hermanos evangélicos que me encuentro a veces a diario en mi país, yo les mando a leer donde dice ira de Dios y que lean todos los versículos. Yo hice esa tarea cuando tenía 13 años, me leí todos los enojos de Dios, la ira de Dios, los juicios de Dios, el castigo de Dios, versículo por versículo, para entender de que cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Porque muchos predican el Dios buenito, que no se enoja, que no, que es justo, pero que él no va a castigar al malvado. Pero están equivocados, Ujú, directamente no leen toda la Biblia. Y para, para ver si yo estaba equivocado, dejé de lado la Reina Valera y empecé a leer todas las otras versiones. Y decían lo mismo, con palabras más fuertes, con palabras más bonitas, pero decían lo mismo. Y yo decía, ¿qué enseñan estos gente eruditos, que hoy se la llaman eruditos, ¿no? Evangélicos? Enseñan todo sobre el Dios de la prosperidad, el Dios que todo te va a ir bien, pero vos
te enfermas, te engripas, te agarra COVID, que te da tener dolor de panza. El- entonces, alguien está equivocado. Y yo llego a la conclusión que esta gente solamente lee en aquellos versículos que le conviene, no todo el consejo de Dios, como dice la Biblia. Ujú. Bueno, pero siempre van a haber posturas, ¿no? Siempre van a haber decisiones, de repente perfiles, pero nosotros, bueno, aquí al menos intentamos en los cursos de precepto tratar de enfocar todo y no hemos llegado todavía, ¿no? A la roca, no hemos llegado a ese momento, al fin, ¿no? Definitivamente, ¿no? Va a haber un juicio, lo sabemos, estamos expectantes de eso, eso es un evento todavía futuro, ¿no? Y será propicio de repente en algún otro estudio hacerlo, pero hoy nos quedamos con esto, ¿no? Nos quedamos con la confirmación de que todo lo que está en la palabra y sobre todo estas profecías se hacen realidad, así como lo hemos visto también en Cristo. Todo lo que se anunció de él se ha hecho concreto. No tenemos entonces por qué cuestionar. Que no entendamos algunas cosas, sí puede darse, así como Daniel. Que no entendamos porque no tenemos toda la interpretación. Pero lo que sí podemos concluir es que el Señor está en control de todo, que nada es casualidad. Los tiempos coinciden, los reinos están, las figuras se encajan, las visiones son por algo. Y para finalizar, porque nos hemos pasado mil disculpas, pero hoy día la clase ha sido larga, ustedes la han visto, los que tienen el libro son bastantes lecturas. Vamos a concluir con el finalizando, que me parece interesante algunas partes. Dice, piensa en esto. Antes de que Babilonia fuera conquistada por el imperio medo-persa y antes que los medo-persas fueron conquistados por Grecia, Dios ya había revelado esto por medio de sueños con increíbles detalles en su descripción. ¿No te inspira esto a reverenciar a Dios? Dios dice claramente que la cabeza de oro, en la estatua de Daniel 2, representa a Babilonia, lo cual se detalla aún más en Daniel 7, en la descripción del león. Esto coincide, como lo mencionamos anteriormente, con los eventos de vida de Nabucodonosor registrados en Daniel 4. En primer lugar, las alas de águilas fueron arrancadas, se refiere a la humillación de Nabucodonosor. Luego la bestia fue levantada del suelo y puesta en dos pies como un hombre. La restauración física de Nabucodonosor, que estuvo 7 años como un animal, ¿no? Ustedes lo saben, y finalmente les da una mente humana, la restauración mental, un corazón también, ¿no? De hombre a Nabucodonosor. El pecho de plata en la estatua con dos brazos simboliza a los medos y a los persas, quienes conquistaron Babilonia. Esto es similar a la segunda bestia mencionada también en Daniel 7, que estaba levantado de un costado, lo que representa el dominio de los persas sobre los medos. Y también es similar al segundo cuerno del carnero en Daniel 8, que uno es más alto, ¿no? Y viene después del primero. En la estatua, el bronce le sigue a la plata y es más fuerte que la plata, así como el imperio griego era más fuerte que el reino que le precedió. Grecia es representada en Daniel 7 por un leopardo y en Daniel 8 por un macho cabrío, el cual conquista al carnero, así como Grecia conquistó al imperio medo-persa. La velocidad del leopardo con las cuatro alas simboliza, ¿no? ¿Por qué entonces no tocaba? Porque era rapidísimo, pero volaba, pues, ¿no? Por eso dice que no tocaba el piso, ¿se acuerdan? ¿No? De Alejandro, que movía rápidamente a su ejército a lo largo de las grandes distancias para atacar inmediatamente a sus enemigos. Las cuatro cabezas del leopardo representan a los cuatro generales que ascienden al poder después de la muerte de Alejandro el Magno. Aunque podrían añadirse más detalles históricos, este pequeño resumen nos ilustra la asombrosa grandeza de la palabra de Dios y nos confirma nuevamente que Dios quiere que su pueblo entienda lo que ha de venir. Recuerda, Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Qué insensato sería el desatender la palabra de Dios por atender los consejos de los hombres. Cuando tú y tus amigos discutan sobre lo que creen que deberían estar haciendo los líderes del mundo, considera estas conversaciones como una oportunidad divina para compartir lo que Dios dice que está por venir, ¿no?
Hoy a veces no, discutimos, meditamos y la gente se pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pero sabemos que esto es consecuencia de lo que ya está escrito, ¿no? Y son eventos que están por venir. Entonces, ¿no? El estudio nos ha dado, ¿no? Una unidad de lo que hemos visto en estas, ¿no? En estas visiones, ¿no? Que ha tenido tanto Nabucodonosor y Daniel en dos oportunidades, ¿no? Los primeros animales que vio y los segundos con los que hemos concluido hoy, ¿no? Creo que ha sido para muchos de repente un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Pero me parece que no, que hemos aprendido mucho. No estamos aquí tampoco para hacer un estudio muy profundo. Lo que busco un poco precepto en este estudio es un poco no bosquejar y dejarnos claro de que hay profecías y que éstas se cumplen. Y que en medio de todo esto está la soberanía de Dios. Y que en eso debemos confiar. Les agradezco como siempre que hayan estado con nosotros hoy. No sé que estas 2 semanas han de repente un poco ausentado a algunos que no, que hoy no nos han acompañado. Esperemos que se unan a nosotros en la quinta semana. Y bueno, estamos no muy agradecidos de todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Y bueno, tratemos de revisar, de repente de hacer nuestros esquemas y de tener claro, ¿no? Lo prodigioso que es el Señor y cómo todo puede estar en control de Él. Nada es por casualidad. Todo está totalmente, ¿no? Encajado. Hasta el hecho de que estemos aquí. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente juntos, abrir tu palabra, aprender de ti, entender, Señor, que tú estás en control de todo y que nos permites poder también ver y entender lo que tú deparas en los eventos futuros. Gracias, Señor, por lo que hemos visto, aprendido hoy en Daniel, y gracias por este tiempo de aprendizaje y de compartir. Hoy queremos pedirte por el resto del grupo que quizás por estas 2 semanas, Señor, que hemos estado distantes, ¿no? Quizás algunos se han desmotivado. Permite, Padre, que ese ánimo, ¿no? De podernos volver a ver el próximo miércoles sea, ¿no? Es el motor, lo que los impulse para poder, ¿no? Unirse en el Zoom la próxima semana, que sea, ¿no? La búsqueda de tu palabra y el aprender más de ti, siempre lo que nos inquiete. Y esta noche queremos interceder también por lo que estamos viendo en las noticias de este ataque, lo que permanentemente hay contra Israel, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo y que nosotros también en estos eventos futuros debemos mirar hacia Israel. Todo apunta, los eventos futuros, a lo que pase con tu pueblo. Y tenemos también que estar atentos a él. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites interceder los unos por los otros y sabemos que en esta semana tú nos sostendrás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, Chana, tómanos una fotito. Por favor, abran sus camaritas, los que pueden abrir su cámara. Estás muda, Chana. Estás muda, no sé. Yo hablaba como una loca que decía 1, 2 y 3. Ok, otra vez lo hacemos por supuesto porque no me han escuchado. Ok. Oh my God. No, ¿Ya? espérate, ok. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ok. Si alguien ha tenido alguna duda, no tiene algo en claro, no duden en llamarme, comunicarse conmigo por el WhatsApp. Estamos aquí para poder, ¿no? Orientarlos, para poder, si es que algo ha quedado ahí, porque hoy día hemos tenido que correr un poco porque la lección ha sido larga, pero estamos aquí para podernos apoyar. Entonces, no se preocupen, me testean directamente para no llenar de tanta información el WhatsApp. Yo estoy siempre atenta y estoy aquí también para poderlos ayudar. Aquí, en ¿Listo? otras palabras, la estatua y las bestias que nos describieron con los dibujitos es la historia. Ujú, Así de simple. ujú. Así que bueno, en Perú cuando llevamos los cursos de historia universal, ¿no? Nos han debido de enseñar paralelamente a Claro. la profecía bueno, las visiones de Daniel con la historia. Increíble.
Ujú, así es. Increíble, muy interesante. Wow. Pero como dice Juan, hay a veces intereses, ¿no? Y Oh, no hay definitivamente. esta, ¿no? De reconocer que todo está dirigido por un hilo divino, ¿no? Y eso a veces es locura, ¿no? A veces Todavía, no se claro, quiere, todavía está la todavía es ceguera, locura. ¿no? Todavía no, no Así lo es, acepto. No lo acepto. correcto. Listo, chicos. Siempre es un gusto verlos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Un abrazo. Que Dios me los Cuídense. cuide. Nos Cuídense. vemos, Bendiciones. bendiciones a Gracias, Nos todos, Pati. vemos, cuídense. Karina. Nos vemos, Anthony. Bye, Buenas Milciades. noches, Bye, Anthony. bendiciones. Bye, José. Bye, Bendiciones. Edith.